Muy buenos días, nosotros somos el grupo de laboratorio de microbiología general y hoy estaremos hablando de los medios de cultivo. Este grupo está compuesto por Héctor Luis Fabián, Eudy Joaquín García y Luis Daniel de los Santos Bautista. ¿A qué llamamos medios de cultivo? Un medio de cultivo es una técnica de laboratorio base en microbiología que consta de un gel o una solución que contiene nutrientes necesarios para permitir en condiciones favorables de pH y temperatura el crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas. El objetivo último del cultivo es variado: antibiograma, identificación y multiplicación. ¿Para qué se utilizan los medios de cultivo? En laboratorio de microbiología hay una gran variedad de medios de cultivo para mantener la cepa, aislar o identificar microorganismos con varias finalidades, determinar la existencia de contaminación de alimentos, medicamentos o cosméticos, diagnosticar algunas enfermedades y la elaboración de vacunas. ¿Cuáles son los principales medios de cultivo? Existen muchas clasificaciones de medios de cultivo, según la consistencia, según la composición, según la sustancia invitoria, según los nutrientes. Pero en este artículo de hoy nos quedaremos con la clasificación que corresponde a su utilidad. Ahora lo estaré dejando con mi compañero Héctor Luis, que le estarás hablando más sobre el tema. Saludos, mi nombre es Luis Daniel de los Santos Bautista, matrícula 2020-0351. Yo le estaré hablando de clasificaciones de los medios de cultivo. Según sus cualidades físicas, líquido, la bacteria aeróbica de los cultivos con mayor profundidad crecen solamente en la superficie, mientras que las de menor profundidad se desarrollan por, por debajo de las condiciones, cada vez son más aeróbicas. Sólidos. Para obtener un medio de cultivo sólido, se introduce a los caldos de cultivo sustancias solidificantes, como por ejemplo agar, que dan a la disolución una consistencia gelatinosa. Según su formulación, químicamente definido, se conoce la cantidad exacta de cada uno de los compuestos que hay en el medio complejo. Se realiza a partir de estratos naturales, estratos de levadura, sangre, etc. No se conoce exactamente cuál es la composición del medio, sin embargo, presenta la ventaja de que ya está presente todos o casi todos los elementos que una célula puede requerir. Según su uso, medio general, medio donde crecen todo tipo de microorganismos, excepto los que necesitan condiciones especiales, por ejemplo, agar. Medio selectivo permite seleccionar el crecimiento de una especie o grupo determinados hongos, bacterias etéricas, protozoos. Medio diferencial permite identificar una especie con otra, ambas en el mismo medio, puede ser por su crecimiento, su metabolismo, su respiración, etc. Por ejemplo, medio de Cancón. Medio de enriquecimiento contiene los nutrientes necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos. Se utiliza para la cosecha de diferentes tipos de microorganismos en un mismo medio. Medio mínimo contiene la mínima cantidad de nutrientes posible que permite el crecimiento de una especie. Medio de transporte
preparado para ser como almacenado temporal a especímenes transportados o en transferencia, mantiene su viabilidad y su concentración simple. El conteo bacteriano señala la magnitud de la población total de bacterias. En ese sentido, se puede determinar por diversas técnicas que se basan en algunos de los siguientes tipos de medidas. Cuenta celular, directamente al microscopio o mediante el contador electrónico de partículas, indirectamente con la cuenta de colonias. Masa celular en forma directa, pasando el contenido celular del nitrógeno o indirectamente por turbimétricas proporcional al número de células y actividad celular, indirectamente relacionando el grado de actividad bioquímica al tamaño de la población bacteriana. Saludos, mi nombre es Héctor Luis Frank Jiménez, matrícula 2020-0349, y le estaré hablando sobre los constituyentes habituales de los medios de cultivo. A continuación se da una idea general sobre algunos de los constituyentes habituales de los medios de cultivo. El agar se utiliza como un agente gelificante para dar solidez a los medios de cultivo. En el agar bacteriológico, el componente dominante son los polisacáridos, que se obtienen de ciertas algas marinas y que presentan la ventaja de ser exceptos de algunos microorganismos marinos. No son utilizados como un nutriente. Un gel de agar al 1% o al 2% se licúa alrededor de los 100 grados Celsius y se gelifica alrededor de los 40 grados Celsius dependiendo de su grado de pureza. Los extractos. Su preparación consiste en ciertos órganos o tejidos animales y vegetales, como carnes, hígados, cerebros, semillas, etc. Son extraídos con aguas y calor y posteriormente concentrados hasta la forma final, que es una pasta o un polvo. Estos preparados deshidratados son a menudo empleados en la elaboración de medios de cultivo. Los más utilizados son los extractos de carnes, de levaduras y de maltas. Las peptonas. Son unas mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y sales minerales que se obtienen por designación de enzimas químicas de proteínas animales o vegetales, como la soya, caseína, la carne, entre otros. Las peptonas son muy ricas en pépticos y aminoácidos, pero pueden ser deficientes de vitaminas y de sales minerales. Los fluidos corporales. Con frecuencia es necesario añadir a los medios de cultivos algunos patógenos o sustancias como sangres completas, sangres desfibriladas, plasmas o sueros sanguíneos, sobre todo para conseguir el primer aislamiento a partir de un hospedador. La sangre puede ser esterilizada y puede ser obtenida en condiciones asépticas, directamente de un animal sano y adicionada al medio de cultivo después de que se haya sido clavado. Los fluidos corporales no solo aportan factores de crecimiento, sino que también aportan sustancias que neutralizan a inhibidores del crecimiento de algunas bacterias. Un ejemplo de esto podría ser la catalasa presente en las células sanguíneas que destruyen el peróxido de hidrógeno de algunas bacterias que poseen estas enzimas, acumulando como productos de metabolismo del oxígeno. Indicadores de pH. Con el objetivo de poder detectar variaciones del pH debido a la fermentación u otros procesos, se hace necesario a veces añadir indicadores de pH como ácidos base que nos indiquen la cantidad de pH que contiene el cultivo. Sistemas amortiguadores. Para mantener el pH dentro del rango óptimo del crecimiento bacteriano, a veces es necesario añadir algunos componentes a medios de cultivo. Debido a que la mayoría de las bacterias son neutrófilos, se suelen emplear sales como tipos de fosfatos, disódicos o dipotásicos u otras sustancias como las peptonas para prevenir la desviación del pH. Agentes reductores. Con el objetivo de crear
en los medios de cultivos condiciones que permitan el desarrollo de los genes microófilos o anaerobios. Se añaden estos agentes reductores, siendo los más empleados las cisteínas y los gliocolatos, entre otros. Agentes selectivos. La adición de determinadas sustancias en un medio de cultivo puede ser convertido en un agente selectivo, así como por ejemplo la adición de cristales violetas, sales biliares, ácidos sódicos, telurias potásicos o antibióticos, entre otros. En la concentración adecuada hará que actúen como agentes selectivos frente a los determinados microorganismos. Hasta aquí nuestra participación sobre los medios de cultivo, su clasificación y los constituyentes habituales de los medios de cultivo.